Estamos con el ingeniero agrónomo Ángel Fediuk, de una muy vasta experiencia en el cultivo de yerba mate, sobre todo en la zona sur de la provincia de Misiones, noreste de Corrientes, y evidentemente con un ámbito más de campo que lo que es la yerba en el resto de Misiones, como puede ser Oberá o la zona más norte, donde el origen de los suelos era un monte nativo, aunque en el sur también lo sabía, pero que tiene características muy particulares. Pero el cultivo de yerba mate, que se extiende en toda esta región, básicamente está en suelos ácidos, en suelos que se han transformado, quizás en montes o en zonas de pajonales, en cultivos, y eso trae consecuencias. Ángel, un poco me gustaría que vos comentaras cómo ha sido el origen del cultivo de yerba mate en la zona donde vos estás trabajando, y después vamos a ver un poquito más en detalle lo que hace al cultivo en sí. Sí, acordémonos que las plantaciones más viejas en la provincia de Misiones se hicieron en la zona sur. Eh, Hoy en los registros que se hacen a través del INIM, justamente esto que te vengo diciendo se refleja y hay plantaciones de muchísimos años y muchas de ellas incluso todavía en cultivo y en cosecha. Por supuesto que no con los rendimientos que por ahí son deseados y muchos de ellos con técnicas de manejo, sobre todo de suelo, de años anteriores mal hechas. Y eso se refleja en el lavado del suelo, en los desniveles que hay entre el líneo y el entrelíneo por exceso de labranza, con calles lavadas, que por suerte hoy logramos revertir. Ese fenómeno de degradación del suelo se ha frenado bastante y creo que vamos por mejor camino. Uno cuando habla del monte misionero, de la majestuosidad de su monte y todo lo que implica la selva, y hace análisis de suelo, dice, bueno, pero este suelo químicamente es muy pobre, ¿cómo puede sostener este tipo de vegetación? Y hay una clave que es la materia orgánica, que vos hiciste recalcaste y puntualizaste, me gustaría que te entendieras un poquito en eso. Sí, yo soy por ahí un defensor, ¿no es cierto?, de la conservación y de manejo de suelo. Nosotros los técnicos y los productores y el hombre en general, por ahí es responsable de que el suelo siga vivo y de que el suelo siga produciendo. Mantener un suelo vivo y mantener en producción significa tener algo, por lo menos, de materia orgánica. Es un concepto que muchas veces cuesta y que en casos la comodidad hace que nosotros seamos ingratos con la destrucción de la materia orgánica en lugar de la incorporación. Eh, Nuestro suelo, como bien vos lo decías, se hizo a través de una evolución de bosque en donde hay un retorno de materia orgánica todos los años. Nosotros tenemos que, en lo posible, tratar de hacer algo semejante. Eh, Acordémonos que Misiones tiene algunos suelos con bajo contenido de materia orgánica. Y esos suelos, yo a veces lo suelo decir, son suelos sin vida. Yo no sé cómo a veces los cultivos, eso hay que Sobreviven. sacarse el sombrero, sobreviven y nos dan algo para que saquemos unos pesitos o para que comamos. Yo creo que aquí hay un concepto general en el que nosotros tenemos que hacer hincapié. No tenemos que dejar morir al suelo y la forma es tratar de que esa materia orgánica se vuelva en valores tan bajos que la vida en el suelo ya no puede hacer. Pero en tu charla también recalcaste que este aspecto de la física del suelo y de la materia orgánica es un aliado de las fertilizaciones químicas para lograr quizás no solo recuperar los valores de producción, sino incrementarlos. Mira, yo siempre digo que un suelo como una casa bien constituida, bien afirmada, es ávida de recibir de todo y tener mejor respuesta. Cuando nosotros tenemos un suelo bien estructurado, cuando tenemos un suelo bien aireado, tenemos mayores respuestas de todo lo que le hagamos
técnicamente. Hoy tenemos, por suerte, muchos elementos nuevos a disposición para hacer mejores las cosas. Entonces tenemos que usar esos elementos, pero yo siempre digo que la materia orgánica es un aliado. Por ahí hay una frase que suelo decir y que refleja un poco esto. Algunos describen diciendo que no es el agua que cae del cielo la que es agua productiva, sino la que queda retenida en el suelo a disposición de los cultivos. La materia orgánica tiene íntima relación con esto. Yo en la charla decía un poco el factor esponja. El suelo bien estructurado, bien en contenido de materia orgánica, hace ese factor esponja, reteniendo agua y reteniendo nutrientes, para dejar a disposición de los cultivos cuando esto realmente lo necesita. Para finalizar, en tu charla cambiaste tu frase final y hiciste hincapié en algo que realmente quizás es un déficit de todo lo que es la actividad yerbatera, que es insistir mucho más en las ventajas de esta infusión y que el argentino en su mercado interno incremente su consumo. Sí, es que la realidad, ¿no es cierto?, que nosotros que estamos un poquito más en la actividad yerbatera desde hace años atrás, nos damos cuenta que cuando la oferta supera la demanda, se produce un desbalanceo. En cambio, cuando es al revés, la cosa anda bien. Entonces, las estadísticas dicen que 2 años consecutivos Argentina dejó de consumir yerba. Si nosotros lográramos de que el argentino consuma un poco más con promociones y que el mundo consuma un poco más, porque cada vez el mundo le está dando mayor importancia a esta infusión y a la yerba mate en particular. Entonces, muchos problemas creo que se solucionan con esto. Lamentablemente, como decían ustedes, se está haciendo muy poco en promocionar. Y esta frase de que muchos argentinos toman café y no toman yerba es un poco responsabilidad de todos. Así como siempre se dice que toda la cadena de la producción yerbatera es responsable de este producto, creo que tenemos que llamar a la reflexión todos los eslabones para ver cómo salimos de esto, porque estimulando el consumo creo que estimulamos a la producción en general y en la mejoría de sobre todo el último eslabón que es el productor pequeño, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. No, por favor, gracias a ustedes.